Buenos días, Señor les bendiga, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el horario que nos estén escuchando. Dios les bendiga rica y grandemente, siempre saludándolos desde aquí de Amatitlán. Es una bendición que Dios nos permita estar predicando su palabra. Esta mañana quiero bendecirle con un tema muy interesante. Es sobre batallas, sobre cuando alguien le profetiza a usted algo. Hay algo que sucede y siempre hay una batalla. Entonces sería la batalla por la voluntad profetizada. En 1 Timoteo 1:18 dice de esta manera: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Por una profecía que hicieron, tenía que pelear la buena batalla. Profecía es un discurso que emana de la divina inspiración y declara el propósito de Dios. Vamos a hablar sobre ese tema. Creo que hay revelación de Dios y muy fuerte. Que pongamos atención de lo que vamos a oír. Esta es una llave para victoria. Si ponemos atención, es una llave para salir victoriosos. La razón de las batallas y la forma como Satanás se entera de los planes del hombre con Dios o Dios con el hombre. ¿Cómo Satanás se entera de los planes de Dios hacia el hombre? Existe el mundo de los espíritus y vamos a ir a Daniel 10:12 para que nosotros vayamos desarrollando esto. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Puede darse cuenta que Dios ya había escuchado, pero también las huestes espirituales de maldad habían escuchado. Cuando Daniel empezó a clamar a Dios. Entonces, según este pasaje, el ángel da a entender que se escucharon las palabras de Daniel en el mundo espiritual. Todo lo que usted hable, el mundo espiritual lo escucha. Por eso que nosotros hemos dedicado tiempo a decirle que cuide sus palabras, que cuide sus pensamientos, porque el mundo espiritual se entera. Y los ataques muchas veces vienen más fuerte. No sé de qué manera se enteran, pero no se enteran totalmente de todo, pero sí se enteran de mucho de nuestros movimientos. Quiero decirle que vamos a hablar de las batallas que preceden a las grandes bendiciones. Las grandes batallas siempre preceden a las grandes bendiciones. Yo creo que lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro pueblo, o donde nosotros vivamos, tiene un propósito. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios está muy interesado en que las almas no se pierdan.
y estamos en un tiempo de cambio. Hay una fase de cambio y viene una fase de bendición para los hijos de Dios y para todo aquel que se arrepienta, todo aquel que busque de Dios. Recuérdense que la palabra de Dios dice que antes de la venida del Señor viene Elías, el espíritu de Elías, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. No puede ser más poderoso un microbio, un virus, no puede ser más poderoso el diablo que Dios. Dios es el que gobierna todo. Quiero decirle que las grandes batallas siempre preceden a las grandes bendiciones. Hay una verdad que nos cuesta entender y es que los conflictos preceden a las victorias. Quiere decir que ahorita hay conflicto, pero recíbalo como una profecía. Usted, esta mañana, viene una gran victoria. Usted empiece a confesar que viene una gran victoria, y no solo a confesarlo, sino a creerlo. Entonces, Lucas 4:2 dice, por 40 días, dice, y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Esto quiere decir que antes del ministerio público del Señor Jesús, Satanás lo tentó en el desierto 40 días. Antes. Lo tentó. ¿Y por qué motivo? Esto nos hace pensar que cuando estábamos al borde de nuestro propósito, viene una batalla por delante. Cuando nosotros vamos a hacer algo que Dios propuso que lo hiciéramos, siempre antes hay una batalla por ese motivo. En lo espiritual se escucha mucho esto. Hay un reino espiritual que muchos nos olvidamos de eso y que está activo más en estos tiempos. Entonces, en esta posición tenemos solamente dos opciones cuando vienen ese tipo de batallas: correr hacia adelante en pos del futuro, correr hacia adelante, o retroceder al pasado. Además de esto, hay una fase que también debemos de considerar, el inicio de algunas batallas. Los adultos o padres necesitan entender que la batalla espiritual por el destino nuestro o de nuestros hijos puede comenzar bien temprano. Algunos en el momento de su nacimiento, con anterioridad. Yo ya mencioné a Cristo y la batalla que él libró antes de su ministerio público. De la misma forma, durante los días de su nacimiento, Herodes trata de matarlo. En Mateo 2:13 dice: después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Iba a buscar a Jesús, al niño Jesús, para matarlo. Tal pareciera como que el enemigo sabe nuestro futuro. Tenía algún pensamiento de que iba a venir aquel que iba a poner el pie sobre su cabeza y lo iba a destruir, le iba a quitar la autoridad. Y de la misma manera nos sucede a nosotros. Cuando nosotros tenemos un futuro, siempre hay cierto tipo de ataques en nosotros, en la niñez o en sus hijos. Por eso debemos de tener nosotros mucho cuidado en instruir al niño en su camino. Recuerdo que siempre fui atacado desde pequeño. Yo esto de cuarentena no es nuevo para mi vida. Estuve en cuarentena cerca de un cementerio en la capital de Guatemala.
era un niño, hace muchos años ya. Y recuerdo que mis padres me iban a ver y estaba en esa cuarentena, porque en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada y esa enfermedad difícilmente se recuperaba uno de eso. Era una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa en ese tiempo. Entonces la pregunta que le hicieron a los doctores fue que por qué yo estaba en ese lugar, y los doctores dijeron que era muy peligroso y que si fallecía directamente iba al cementerio a sepultarlo. No había ningún tipo de funeral ni ninguna clase de ese tipo. Todas las personas que estaban en ese lugar morían y iban a ser de una vez sepultadas. Entonces, de alguna manera el diablo sabe el plan, el futuro que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí. Y usted puede hacerse preguntas, ¿por qué usted de niño no murió? ¿Por qué de adolescente Dios lo salvó de situaciones bien difíciles? ¿Por qué en su juventud Dios lo salvó de donde usted andaba metido y no permitió que el diablo, Satanás, lo destruyera y lo matara? En el libro de Daniel habla la palabra de Dios que Miguel se quedó peleando contra el diablo mientras llegaba el otro ángel a darle la noticia a Daniel. O sea, que hay un pleito, hay una pelea, hay una lucha con huestes espirituales cuando nosotros tenemos un propósito de Dios. Y déjeme decirle que usted como hijo de Dios tiene un propósito. Ahora, esto nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar que Dios nos lo trajo hasta aquí en estos momentos a usted, a sus hijos y a su familia. No lo trajo a usted aquí para que lo matara un microbio, para que lo matara un virus. Por eso es en estos momentos nosotros debemos de estar pensando en la victoria. Hay una batalla, claro que hay una batalla, hay que pasarla, hay que pelearla. Pero Dios no lo trajo hasta aquí para que usted muriera. Dios no lo trajo aquí para que usted fracasara. Si Dios tiene un plan para nosotros y tiene pensamientos de bien y no de mal, Dios lo trajo aquí para que se cumpla su propósito. Y el propósito de Dios es que usted expanda el reino de Dios aquí en la tierra. El temor tiene que salir de nuestras casas. Pero para salir de nuestras casas tiene que salir de nosotros, tenemos que echar fuera. No temas, no desmayes, como dice Josué 1:9, ¿verdad? Yo te mando, mira que yo te mando que seas valiente, sé valiente, no temas, no tengas temor, no desmayes por lo que está pasando. Porque Jehová tu Dios estará contigo en todo lo que tú vas a hacer. Entonces, claro que hay batalla, claro que hay problemas, pero Dios está con nosotros. Dios nos lo trajo hasta aquí, porque yo me pongo a pensar en esto y me pongo a pensar en mi vida de mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, y me pongo a pensar en esto. Bueno, estoy aquí, o sea, Dios no me preparó para venirme a morir en este tiempo. Hay un libro que se llama el libro del destino, está en el Salmo 139, usted lo puede buscar en su casa, y habla del libro del destino. Y creo que desde el momento que yo nací, que usted nació, hay un destino a donde usted tiene que llegar, y va a llegar porque es el propósito de Dios. O sea que usted, si tiene un propósito y usted entiende y se mete a los propósitos de Dios, no se sale de los propósitos de Dios. Por eso dice que no te vayas ni a la diestra ni a la siniestra, ni quiere decir que ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigue el propósito de Dios. Usted va a llegar a su destino. Usted no tiene que estar esperanzado en lo que el gobierno pueda hacer. Usted no puede estar esperanzado en lo que los vecinos puedan hacer. No caer en las mismas murmuraciones de todas las personas, porque usted tiene un rey. Usted tiene un rey y tiene un reino, porque Él lo llamó a usted de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos puso donde hay luz. Esto quiere decir que usted por gracia es salvo.
Todo el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal es salvo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No son las obras las que lo llevan al Señor, sino que es el sacrificio de Cristo la salvación. Entonces, Dios tiene un propósito. Usted no está por gusto en esta tierra, usted no está por gusto aquí en este lugar o en el lugar donde Dios lo puso. Usted está por un propósito que Dios tiene para usted. Y entonces usted tiene que entender, si el Señor Jesús lo buscó Herodes para matarlo porque sabía que él de alguna manera tenía entendimiento, Satanás, de que Jesucristo iba a darle salvación al mundo, tenía que destruirlo antes. Pero no lo logró destruir porque Dios estaba con él, su Padre estaba con él. Esto quiere decir que si usted es un hijo de Dios, su Padre está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién va a ser contra usted? Claro que sí, hay batallas. Entonces, algunos en el momento de su nacimiento tienen ataques muy fuertes. Jesucristo, ellos estuvieron en una batalla muy fuerte, tuvieron que estar huyendo, tuvieron que estarse escondiendo. Antes del ministerio público de Jesucristo fue perseguido. En Mateo 2:13, yo le leí esto y se lo voy a volver a leer porque quiero que lo aplique a su vida. Quiero que sirva de bendición para usted. Que después de que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Por matar a Jesús, no tenía la seguridad de él dónde estaba. Mató muchos niños en esa época. Pues hoy tiene millones de personas que servimos a Dios, y de la misma manera Él quisiera destruirnos a todos nosotros. O sea, esto que está sucediendo no es Dios que esté castigando a la humanidad como muchos dicen. Esto es diabólico. Claro que Dios lo va a usar y Dios va a usarlo como un instrumento para que muchos de los que no conocen al Señor Jesús procedan al arrepentimiento, y muchos cristianos que se han metalizado, que muchos cristianos que se han alejado de los caminos y del Señor por los bienes materiales. Lo que Dios va a usar eso es para que estas personas regresen a los pies del Señor, porque dice que en estos tiempos Él va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Entonces el enemigo de alguna manera sabe el futuro, no estoy seguro cómo lo sabe, pero todas esas historias nos hacen pensar un poco al respecto, a la manera en la cual Satanás se entera. Yo me imagino que hay que tener infiltrados, ¿verdad? En algún lugar, espías, ¿verdad? Son imaginaciones mías, puede ser, no es comprobable, tampoco puede negarse. El reino de las tinieblas puede ser consciente de algunos planes de Dios respecto al futuro de una persona. ¿Existe alguna forma de información que Dios da a sus huestes respecto a una persona y que puede ser infiltrada por las tinieblas, como que algún policía demoníaco encubierto o algo, no sé de qué manera, pero de que se enteran de los planes de Dios hacia sus hijos, se enteran? Es por eso que nosotros tenemos muchos ataques, tenemos muchos problemas, tenemos muchas batallas, porque Él lo que quiere es destruirnos a nosotros, como quiso destruir a Jesús, porque Jesús, hijo de Dios. Y si a usted le preguntan, ¿usted es hijo de Dios? Usted dice que sí. Entonces tengan la certeza de que batallas va a tener. Entonces, fíjese que hay una perspectiva judía, los judíos, ¿sí? No se puede negar que es un pueblo próspero, es un pueblo muy especial,
en estos tiempos ellos tienen los mejores cerebros del mundo, con inventos, con premios Nobel, tienen unos adelantos científicos tremendos, ¿verdad? Y ellos enseñan que 40 minutos después que un ser humano es concebido en el vientre, fíjense, pues, concebido en el vientre de su madre, se dan indicaciones respecto a su destino. Ahora quiero decirle que esto no es doctrina, pues, ¿verdad? Esto es lo que ellos hacen. Ellos enseñan algo al respecto en los libros celestiales. Algunos de ellos son parte de las enseñanzas cristianas. Lo que ellos piensan y creen, la mayoría, es que el varón 45 minutos, fíjese que el varón 45 minutos después de concebido, un ángel declara quién será su esposa. Eso es lo que ellos creen. Tampoco le quiero decir que esto no es doctrina. Ejemplo, hay varios libros. En el Salmo 69, 28 está el libro de los vivientes. En el libro de la vida está en Apocalipsis. El libro de las obras está en Apocalipsis. El libro de las memorias está en Malaquías 3:16. Ahora, el quinto, el libro del destino, en el Salmo 139:16, este es un libro de mucha importancia para los judíos. Salmo 139:16. Y es uno de los versículos que a mí me apasionan, me ministran, me ayudan a caminar en esta tierra, creyendo profundamente en la salvación por gracia, no por obras. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Fíjese con esto, quiere decir que no había estado formado completamente. Dice que tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. O sea, yo nací en octubre y voy a morir donde está escrito en ese libro, que es el libro del destino. O sea, yo tengo prohibido. Mire lo que le voy a decir y escuche lo que voy a decir proféticamente. Quiere decir que usted no tiene derecho a morirse antes de llegar a su destino. Es imposible que usted muera antes de llegar a su destino. Puede tener batallas, puede tener luchas, puede tener enfermedades, puede tener limitaciones, pero usted va a llegar a su destino, según lo que dice Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Se escribieron todos los días que me fueron dados. Este día que yo estoy viviendo ahorita, ese día que usted está viviendo ahorita, ese día le fue dado por Dios, no le fue dado por el diablo. O sea que si mañana usted sigue viviendo, es un día que está escrito en ese libro. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso y Dios así lo quiere. O sea que usted no tenga temor. Es que si me pega una enfermedad me voy a morir. Pues si le toca morirse hoy, muérase. Pero no es porque usted se quiere morir hoy o porque se quiere morir mañana. Es porque hay un libro en el Salmo 139:16 que es el libro del destino. No existían, dice la palabra de Dios, todos los días que me fueron dados. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Mire qué tan importante es usted y yo. Usted está registrado en el libro del destino. Quiere decirte que usted está bien controlado. Usted de usted saben en el cielo. Saben qué es lo que usted está haciendo. Sabe qué es lo que usted está pensando. Porque hay un libro del destino. Cuando no existía, o sea, quiere decir que no existía ni un día, usted no había nacido, ni un solo día había, cuando ya estaba escrito. Quiere decir que cuando usted vino a esta tierra, ya el plan de Dios de lo que usted iba a pasar, iba a llegar hasta ahí. Por eso no debemos de desviarnos en la búsqueda de Dios. Entonces todo esto deja ver que Dios tiene un destino para cada individuo. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué algunos niños sufrieron tanto en la niñez? Yo he escuchado como pastor, como consejero,
Bueno, me considero que no soy un buen consejero. Tal vez sí, creo que sí, pero me cuesta mucho escuchar, y le pido a Dios que me ayude a tener ese don que muchos tienen a estas alturas, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué algunos niños sufrieron tanto en la niñez? Hermano, es que usted no sabe todo lo que yo sufrí. Desde niño mi padre, mi madre, y empieza a contar su historia, ¿verdad? Siempre he detectado yo que las personas que hablan esto piensan que solo ellos han sufrido, los demás no han sufrido. Creo que todos los que tenemos un destino a dónde llegar, el diablo siempre los ha hecho sufrir, de alguna manera, ¿verdad? ¿Usted ha pensado por qué usted pasó todo lo que pasó? Todo lo que pasó y hoy está en Cristo. Usted puede oír testimonios de gente, no, es que yo le hice a la marihuana, le hice a las drogas, me prostituía, y empieza a contar un montón de cosas, ¿verdad? Empieza a contar una lista de toda la vida pasada. Pero ¿se ha puesto a pensar usted por qué está hoy en Cristo? ¿Será que Satanás se adelantó antes que usted viniera a Cristo? Por eso pasó también todo eso. Como que se adelantaba. Nosotros teníamos en nuestro destino y se adelantaba. Y habían batallas, se adelantaba y habían batallas. Entonces, esto lo podemos ver nosotros, que hay ataques a los libertadores. Moisés era un profeta y libertador. Los hebreos fueron liberados por Moisés. Años después viene a ser una nación. Años después viene a ser una nación. O sea, ¿qué hubiera pasado si a Moisés lo hubieran matado antes y lo cortan en esas batallas que pasaron? Los judíos, de donde vino Jesús, si usted se da cuenta, de ahí vino nuestra salvación. Entonces, acabar con la vida de Moisés no era solamente destruir una vida, sino todo el destino de muchos otros, aún el de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si en esta batalla que usted no entiende que tiene que pelear, logra el enemigo matarlo? Está matando muchas cosas del reino que usted tiene que hacer, muchas cosas que Dios le mandó a hacer. Es por eso que debemos de ser entendidos en esto. Sí, claro que Dios está con nosotros, pero recuerde que el Señor Jesús también nos alertó y nos dijo que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Pero Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros que llegamos a Cristo? Pues mantenernos en Cristo. Y no solo mantenernos en Cristo, sino predicar a Cristo. Éxodo 1:16. Cuando asistías a las mujeres hebreas a dar a luz, dice el orden del faraón, cuando asistáis a las mujeres hebreas a dar a luz y veáis en la silla de parto que es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. O sea, específicamente matando al varón, ¿verdad? Esta batalla la libró su madre de Moisés, ¿verdad? Éxodo 3. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo, en el río. O sea, ¿quién libró la batalla? La mamá, la familia. Ellos libraron la batalla. Hay batallas que usted tiene que librar por su familia. Si usted es madre soltera, libre la batalla. Si usted es sacerdote en su casa, empieza a librar su batalla. ¿Cómo llega el enemigo a saber entonces todo esto? Y por esa razón se anticipa el cumplimiento del tiempo. Interrogativamente se lo estoy diciendo. Cualquiera que sea la forma de obtener información, el reino de las tinieblas respecto a los planes de Dios con una vida. Vamos, creo, en una, y esta es la de publicar o discutir, o mejor dicho, hacerlos públicos.
decirlo públicamente. ¿Por qué? Yo me puse a pensar que Satanás se mueve en lo profético. Satanás se mueve en lo profético. Ya explicamos una vez cómo Satanás examina la profecía y de esa manera sabe cuánto tiempo le queda. Quiero decirle yo que Satanás se mueve en la profecía. Yo creo que borré lo que yo quería ponérselo, yo ya no lo tengo. Por algo lo borré, pero se lo voy a explicar así, de esta manera. Me mandaron una grabación por WhatsApp de una supuesta profeta y hacen hasta el hablado. Hay gente que para profetizar tiene que buscar una voz, una forma como de espiritualidad, o agarran un patrón como para que la gente les crea. ¿Sabe que yo he profetizado y ahí conozco muchos profetas que llegan y hablan muy tranquilos? Dice el Señor esto, el Señor me puso esta palabra para ti, o sea, sin tanto cuento, sin tanta actuación. Hay profetas que no saben ni lo que están haciendo, y yo no sé si son profetas o no. Disfrazan la voz. Y esta supuesta profeta mandó esa grabación y dice que ayer en la noche, a las 8 de la noche, la gente no podía salir y que taparan todas las ventanas y que las puertas y que no entrara luz en ninguno, porque si entraba luz, la gente que anduviera en la calle y que mirara esa luz se iba a morir. Y empezó, y viene una hermana y me mandó eso de nuevo bien asustada. Yo le escribí el Salmo 27 donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Y le mandé eso y le dije: dejen de estar escuchando esas mentiras. Dios no quiere matar a nadie. Dios no es un asesino. Dios no anda con una espada buscando ahí. Estamos en el tiempo donde Jesús, por su gracia, vino a morir. Es el tiempo de la gracia. Porque hay quienes lo hacen desgracia. Entonces deberíamos nosotros de ser entendidos en eso. ¿Quieres que hagamos descender fuego sobre estos? Le dicen estos apóstoles, estos discípulos de Jesús. Y dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay que pesar los espíritus, quienes nos profetizan y quienes nos dicen. A veces profetizamos mejor los más tartajos, ¿verdad? A los que se nos traba la lengua. Entonces, no sé qué es lo que está pasando con que los hijos de Dios, que no están instruidos y no pesan los espíritus, ¿verdad? Entonces, Satanás sabe de profecía, examina la profecía. Y de esa manera sabe cuánto tiempo le queda. El diablo al examinar la profecía sabe cuánto tiempo le queda, ¿verdad? Y también en Apocalipsis 16:13 vale la pena que recuerde la Trinidad satánica. Existe uno que la Biblia le llama falso profeta. Ahí está, existe un falso profeta. Entonces hay planes anunciados y secretos. No cabe duda que esto es como una labor de inteligencia secreta, y que de la misma forma existe infiltración o espionaje. Primera de Corintios 2:7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:8. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Por esta razón, creemos que el Señor Jesús revela solamente pedazos y piezas del plan de Dios. Él no todo lo revela. Será por esa razón que hablaba en parábolas. Piénselo, porque Él hablaba en parábolas. Jesucristo le hablaba a sus seguidores, a sus oyentes, por parábolas. Lucas 3:23 dice que vivió en Nazaret desde su niñez, aparece a los 12 años y luego hasta los 30 años.
Después del bautismo, el anuncio de su Padre desde los cielos. Mateo 3:17. Imagínese esto. Oiga esa voz usted. Está Jesús en el bautismo con Juan el Bautista. Y Mateo 3:17 dice, y aquí se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Vaya, escuche que los huestes espirituales de maldad, ahí el propio Satanás escuchó. Yo he tenido experiencias que cuando hay personas que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, dicen, yo estaba mejor antes de haber recibido a Cristo, porque ahora tengo muchos problemas, tengo esto, tengo el otro. Y ponga atención, inmediatamente del anuncio, cuando Dios le dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, fue llevado al desierto para ayunar 40 días y el diablo, el tentador, apareció para cuestionarle respecto al anuncio del Padre. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, solo escuchó la voz de Dios, este es mi Hijo amado en cual yo me complazco. Viene la tentación y vienen los ataques al Señor Jesús. Una de las respuestas por qué alguien cuando recibe a Cristo es porque se hace públicamente y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo me hacía esa pregunta y creo yo que empiezan las batallas para los que reciben a Cristo por eso que se enteran, ¿verdad? 3 veces Satanás demanda prueba a Jesús para ver si era el Hijo de Dios. Y 42 veces más tarde en la cruz surgió la misma pregunta en Mateo 27:40. Recuerdo que dice, ¿cómo dice? Tú que en 3 días levantas ese templo de ese, ¿verdad? Bájate de la cruz si eres hijo de Dios. O sea, llega a decirle, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Eso es lo que le dijo el diablo. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Que si somos hijos de Dios, que dejemos las cosas de Dios, pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos alienta, nos aconseja y nos apoya. Y en estos tiempos se ve verdaderamente quién es hijo de Dios y quién no. En estos tiempos es cuando verdaderamente se ve la verdad. Si usted tiene duda, póngase a cuentas con Dios. Desde que el Padre anuncia que Jesús era su Hijo amado, el conflicto se inició y no terminó hasta su muerte. En Génesis 49:22 hay una profecía que el padre de los patriarcas se la da a José. Dice, José es un retoño fructífero junto a un manantial, sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros le causaron amargura y le fueron hostiles los flecheros, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. Las batallas que se libran por el destino profético son varias. Por ejemplo, en la historia de José, Génesis 37, hijo de Jacob y Raquel, el preferido de su padre, era muy soñador, era odiado por sus hermanos. Un día lo vendieron a mercaderes, lo compró Potifar como esclavo y vino a ser el segundo más importante de Egipto. La profecía respecto a José era que su vida iba a tener que ver con 3 cosas: arqueros, amargura y fructífero. La profecía declaraba el destino de José y los arqueros representan a las personas que Satanás usa para impedir el propósito de Dios. Muchos, los propios hermanos, trataron de detener los propósitos de Dios en José. Otro ejemplo,
Timoteo. Parece ser que Timoteo sufría fuerte rechazo en la iglesia por ser muy joven, era muy joven. Primera de Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Profecía es un discurso que emana de la divina inspiración y declara el propósito de Dios. Timoteo recibió la profecía de Pablo, quien era a su temprana edad pastor de una de las grandes iglesias en Éfeso. Algunos estudiosos estiman, estudiosos modernos, que aproximadamente eran 1000 miembros, ¿verdad? En resumen, Pablo le dice de las profecías que se hicieron, es decir, anuncios públicos. Se hicieron profecías sobre él, anuncios públicos. Timoteo parece ser que experimentaba batallas y desánimo. Yo hoy te insto y te animo a que no te desanimes. ¿Hay batallas? Sí. Diga el débil, fuerte soy. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. He comprobado que algunas personas han sufrido ataques fuertes seguido del anuncio público respecto al plan de sus vidas. Estás pasando tribulación, angustias en tu trabajo, en tu negocio, en cualquier lugar. Es porque viene una victoria poderosa, un cambio de tiempo. Eres un pastor que tiene poquita gente. Estos tiempos Dios los está usando porque ya la mies es mucha y los obreros son pocos. Después de todo esto vas a ver cómo a tu iglesia el Espíritu Santo empieza a agregar a la gente que tiene que estar ahí. En resumen, las profecías respecto a nuestro destino llamaron la atención al enemigo. Pero también tenemos la atención de nuestro Dios, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mañana quiero decirte, si hay algunas personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, aprovechando este tiempo, quiero invitarte a que ahí en el lugar, si estás solo o con familia o con tu familia, como estés, hagas esta oración. Señor Jesús, gracias por hablarme. Espíritu Santo, gracias por tocar mi corazón. Espíritu Santo, gracias por hacerme entendido. Y este día quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi corazón y empieza a hablarme, empieza a guiarme. Quiero entender que por gracia soy salvo y que nadie llega al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Este día de mucha bendición te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te abro mi corazón. Me entrego a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por amarme con amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.